Bueno, entonces en el punto 2, moción de preferencia, proyecto de ordenanza referente a ampliación de presupuesto de honorable Consejo Municipal, ordenanza 186/13, presentado por la Presidencia del Pueblo. Bueno, hay una moción del bloque que tiene que ver con que el proyecto continúe en la comisión, el Consejo en comisión, a fin de que sigamos trabajando sobre él. ¿Hay alguien? ¿Qué pasa en comisión? Sí, bueno, comisión. ¿Quién apoya la moción? Bueno, pasamos a la votación de devolver el proyecto, que continúe el proyecto en comisión y Consejo en comisión. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Pasamos a la votación. Muy bien. Quiero dejar aclarado Sí. que celebro o voy a celebrar que el proyecto mejore Sí. y que se destrabe la situación, pero que consideraba que hoy la situación debía destrabarse. Bueno. Gracias. Bien. Punto número 3. Aprobación, despacho de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales referente a rechazo del mensaje 052/14, decreto del DEF 233/14, veto de la ordenanza 837/14, remitido por el DEF. Bueno. Señor Presidente, los trabajos firmantes, integrantes de la Comisión del Rubro, resuelven emitir el siguiente dictamen, visto el decreto del DEM número 01.037/14, de veto total de la ordenanza número 817/14, considerando que este Honorable Consejo Municipal, conforme a las facultades que le confiere la ley número 2756, en su capítulo 3, atribuciones y deberes del Consejo Municipal, artículo 39, inciso 12. Por ello, el Honorable Consejo Municipal de Roldán sanciona lo siguiente. Artículo primero, rechácese totalmente el veto interpuesto por el decreto número 01.233/14 del DEM referente a la observación total y con carácter de veto a la ordenanza número 837/14. Artículo segundo, la ordenanza número 837/14 en consecuencia no sufre modificación alguna, quedando firme su texto original. Artículo tercero, de forma. Escalante Machado. Bueno, ¿algún concejal quiere pedirse? ¿Pide la palabra? Supongo, perdón, con su permiso, señora Presidente, supongo que el bloque oficialista mayoritario del Consejo, o el bloque Frente Progresista en realidad, ¿va a hacer alguna exposición o no sé? No, nosotros la exposición la reservamos para el final, para el cierre que tenemos para el final de... Bueno, o sea que ya está todo dicho en cuanto a la ponencia. Muy bien. A ver, volvemos a referir las cuestiones que se dijeron cuando se argumentó por el tema de la suspensión de la fórmula polinómica. Y después vamos a hacer en el cierre final algunas consideraciones. Muy bien. Yo que se me vuelvo al Consejo de Comisión, así se tratan todos asuntos justos, porque es conveniente negociar sobre estos temas, ¿no? El tema que atañe a las finanzas, tanto el programa del Consejo Municipal como el Departamento Municipal. Creo que lo correcto es que nos sentemos a debatir bien este tema y a ver cuál es la salida más correcta para los casos. Bueno, hay una moción del concejal Pilón de que el proyecto vuelva a la comisión. ¿Quién apoya la moción? Yo espero que otro concejal la apoye, porque en realidad yo quiero pedir directamente que vuelva a su comisión el proyecto. Por eso no voy a apoyarla.
o sea, voy a votar en contra si alguien apoya la moción del señor concejal y se trata. Sí me gustaría apoyar en cuanto a la intención que creo que tiene primaria de que este proyecto así no debe quedar, o mejor dicho, de que esta sanción con un veto, que probablemente hoy sea rechazado, no quede así, pero no concuerdo con que vaya al Consejo en comisión, por eso no voy a apoyar. A la comisión de asuntos está sugiriendo. No, no sé si asunto o a presupuesto, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Porque no creo que efectivamente ni tienen que quedar atados los proyectos, ni tampoco están totalmente desligados, porque vemos que hay un trasfondo y tiene que ver con En la medida que nos permitan participar en la discusión cuando lo traten, yo estoy de acuerdo. O sea que no sé cómo se manejará esto. Yo si no voy a pedir que vuelva a comisión, y si bien estoy a favor de la suspensión, que no es la mejor manera, había que hacerlo de otra forma, no estoy a favor de que salga así sin una cláusula condicional. Entonces, pero no sé cómo se manejará esto. Bueno, quería aclarar nada más. entonces volvemos al orden. Está la moción del concejal Pilón. ¿Quién apoya la moción del concejal Pilón del proyecto? Sí, rectifico Que que vaya, a la comisión de sí, origen. a la comisión de asuntos, la comisión de origen. ¿Quién apoya la moción del concejal Pilón? Yo ya había votado. Usted ya había votado. Bueno, pasamos a la votación de que el proyecto vuelva a la comisión de origen. Perdón, a comisión de origen. La Yo comisión entonces de voy a... Perdón, me había confundido con Ahí que... está. O sea que modificó ¿Sí? Perfecto, el sentido de la moción. Perdón, la apoyo entonces. Bien. 3 a 3. Bueno, volvemos entonces al tratamiento del despacho. Como la concejal Acusi tiene el miembro de la comisión y es minoría, porque esto es de 2 concejales, no sé si quiere la palabra. Bueno, más o menos repetir lo que les dije recién ahí adentro. Me parece que esto se puede mejorar muchísimo haciendo un análisis más profundo, hacer un estudio de zonificación, como lo dije recién, si es lo que corresponda o no. Hay zonas donde pueden llegar a pagar muchísimo más, hay zonas donde tienen que a lo mejor menos servicio o lo que fuera y pagar menos la tasa, y otros lugares que a lo mejor otras personas tienen que estar exentos. Me parece que es muy apresurado tratarlo de esta manera. Creo que el Consejo, si bien es una competencia que tiene de manejar el tema del aumento de las tasas municipales, y no estoy en totalmente desacuerdo con la fórmula polinómica, pero creo que sí podemos hacer, como se nos viene pidiendo también, nos pidieron el otro día la gente de la comisión de la municipalidad del sindicato, La comisión del partido. la comisión, vinieron los integrantes del sindicato municipales, que también nos pidieron en la comisión que estábamos charlando, nos hablábamos de ese tema, que lo estudiáramos, que lo analizáramos, que los servicios no se pueden cortar bajo ningún punto de vista, porque no es lo mismo tener un cable que uno paga en una zona muchísimo más caro que en otro, porque vos cuando lo dejas de pagar te lo cortan, los servicios no se pueden, la basura no se puede dejar recolectar, el riego no puede dejar de pasar, el barrido, sea la zona que sea. Hay zonas que a lo mejor no tienen la accesibilidad para poder pagar, digamos, un impuesto que a lo mejor es alto. Hay que hacer un estudio. Por eso me parecía que este proyecto que había presentado también ustedes, de hacer este estudio con la universidad, me parece que está primero, antes de la suspensión o lo que fuera de la tasa. Más allá de todo esto, sigo sosteniendo como primer valor es antirreglamentario haber presentado este proyecto, viola totalmente el reglamento interno, fue un tema que no tuvo un año de tratamiento y el objeto es el mismo. La palabra suspender, la palabra derogar, ya se está desfinanciando a la municipalidad, se está sacando el presupuesto y nos está diciendo de cómo sacamos esta plata, pero de dónde la vamos a poder solventar para poder afrontar los gastos. La inflación no es la que dice el INDEC, yo lo asumo, es una cuestión que sube todos los días de una manera terrible. Entonces, me parece, lo vuelvo a sostener, sin que nadie se ofenda, que fue un mero proyecto
para tener, digamos, una aceptación o para tener el rédito de la gente. Que obviamente cuando uno va a decirle a alguien, va a aumentar el sueldo, te voy a bajar los impuestos, la gente, para mí, obviamente ninguno va a estar desconforme. Entonces, por eso me parece que apunta a ese solo objetivo. Para que me digan, no es eso, Sandra, el objetivo que nosotros planteamos, vamos a sentarnos a discutir, asumamos un compromiso de los 6 concejales, pongamos una fecha para trabajar en la comisión y hagamos un análisis profundo del tema. Por eso también apoyo la moción de mi compañero del bloque en que vuelva a la comisión y hagamos, como tiene que ser, un estudio profundo, un análisis realmente exhaustivo y traer especialistas, lo que fuera, para que nos asesoren, para que nos iluminen, para que nos ilustren y bueno, y ver cuál es la mejor manera de conformar, digamos, de alguna manera, o de que sea la cuestión más justa. Hagamos justicia social en serio, no hagamos marketing, pensemos en todos los contribuyentes. Para mí eso es justicia social, pero sigo sosteniendo que es antirreglamentario de la manera que se presentó, que no están en los tiempos que corresponden, que se violó el reglamento. Muy bien. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Hay algún otro concejal que quiera hablar? Yo voy a hablar, señora Presidenta, y tal vez voy a hacer algo extenso. Pero después no voy a usar 20 minutos y 20 minutos por los artículos si me paso. Y en realidad tal vez es inútil, pero es mi obligación hacerlo. Primero, tenemos que hablar de antecedentes. Antecedentes históricos normativos. En segundo lugar, tenemos que hablar también de antecedentes históricos, políticos, institucionales. En tercer lugar, me parece que tenemos que hablar de los antecedentes de los proyectos legislativos de los periodos legislativos 2012 y 2013. Y además tenemos que efectuar, de alguna manera, análisis y comparaciones. Seguramente esto se va a complementar con lo que luego su bloque efectuará. Pero primero, para saber qué estamos haciendo acá y por qué existen los cuerpos legislativos que prácticamente son decorativos en la Argentina, tenemos que decir que, en primer lugar, en cuanto a el tema de fijar la tasa, el tema de aumentarla y el tema de la oportunidad, es indudable que esa debe ser una atribución del Consejo Municipal. En ese sentido, la Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas claramente lo establece. Y lo establece no dejando lugar a dudas, porque le exige al intendente que presente los proyectos no solamente de presupuesto o con el proyecto de presupuesto, sino también los de tasas, derechos, contribuciones, demás impuestos. En segundo lugar, hay los antecedentes de nuestra región que avalan esta situación, se dan con las leyes, las viejas leyes orgánicas de los municipios de Rosario y Santa Fe, que también establecían esa potestad para el órgano legislativo. Incluso la de Rosario hablaba de votar la tasa municipal. Por el otro lado, tenemos que decir que política e institucionalmente esto surge a partir del principio de división de poderes y de lo que eclosiona en el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, con el primer liberalismo político. En ese sentido, ¿por qué el Consejo tiene que tener la facultad y no el Ejecutivo, ni tampoco un pedazo de papel? Claramente se da a través de las primeras cartas constitucionales. La primera es la de 1215, la del rey Juan Sin Tierra. Allí claramente se dio origen a esto, porque se estableció que el Consejo Común del Reino, es decir, lo que hoy se conoce como la Cámara de los Comunes, es la que tiene la facultad
de debatir y decidir la creación de impuestos y el aumento de impuestos. En segundo lugar, así como el principal antecedente universal del derecho constitucional es probablemente la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana de 1776 establece lo mismo a partir de un antecedente que es la Ley del Timbre. En ella claramente se dice que no puede haber aumento de impuestos sin que debatan los representantes del pueblo. En este caso, en nuestra pequeña localidad y ocasionalmente los que estamos aquí, desempeñando los mandatos de concejales. Digamos, en nuestro mundo más cercano, el mundo español y continental, existe un antecedente también tan importante como los nombrados, que es la Constitución de Cádiz de 1812. En ella se establecen dos principios básicos: el principio de legalidad y el principio de representación. El sentido del principio de legalidad es justamente evitar que quien tiene que aplicar el impuesto, aplicar la ley para recaudar el impuesto, no sea quien finalmente utilice ese derecho que le da la ley para presionar. Es por eso que la legalidad, en combinación con la representación, hace que quien tenga que recaudar el impuesto no pueda decidir cuándo aumentar y cuándo no hacerlo, sino efectivamente el órgano destinado para la representación. Ahora bien, dicho esto, es importante que nosotros establezcamos al mismo tiempo los otros antecedentes, los antecedentes que pasaron por aquí en los 2 últimos años. En ese sentido, si yo mal no recuerdo, su bloque, en ese momento minoritario como el mío, presentó en la primera sesión, en la apertura de sesiones del año 2012, un proyecto que perdió estado parlamentario y volvió a repetirlo, modificándolo. Me parece que sacó el ser, que contemplaba, no estoy seguro, en el primero, modificándolo parcialmente en el segundo, y mi bloque hizo lo propio en el primer año. En el segundo se modificó un poco por las condiciones y el contexto, pero en realidad buscaba lo mismo. En realidad, nuestro proyecto, el proyecto de nuestro bloque, ¿qué establecía? Primero, que la fórmula polinómica podía aplicarse, pero no de manera automática, sino que era este cuerpo quien decidiera, de acuerdo a lo que indicara la fórmula, y a partir del debate, a partir de esa indicación, cuándo se aplicara y cuándo no se aplicara. En segundo lugar, si no se lograban 2/3, se recurría a un índice, creo que era el índice mayorista del consumidor o algo así, pero no del INDEC, porque indudablemente, como dijo la señora concejal Jacuzzi, tenía índices totalmente desactualizados, sino en ese momento de lo que era el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Para eso se necesitaba mayoría simple, pero si no había un acuerdo, le pedíamos a ese instituto una interpretación de su índice, y a partir de eso, inmediatamente, y hacemos un paralelismo con el problema que tenemos ahora con el presupuesto del cuerpo, inmediatamente, en la sesión inmediata a que llegara el dictamen, aquí íbamos a tener que tratarlo, y con mayoría simple se resolvía si había aumento o no lo había y cuál era el quantum del aumento. Yo simplemente, hoy lo aparté cuando llegué, ese proyecto además contemplaba un ejemplo numérico y teórico. O sea, eran 2 ejemplos, uno puramente teórico y el otro numérico. Pero concretamente, y esa es mi crítica, o una de mis críticas hacia vuestro proyecto, trataba de tranquilizar. ¿En qué sentido? En que el proyecto establecía
que se recuperaba la facultad de decidir aumentos y monto del aumento para el cuerpo, en primer lugar. En segundo lugar, si no se podía aplicar la fórmula polinómica, se aplicaba ese índice, de acuerdo al juego de mayorías y minorías. Pero de ninguna manera ni se desechaba la fórmula polinómica, ni tampoco imponíamos otra fórmula. Simplemente dábamos un parámetro alternativo a la fórmula polinómica si no se tenía la mayoría requerida. Una mayoría que era, a criterio de este bloque prudente, de 2/3. Y si no, para destrabar una situación, en su caso, simple minoría. Por el otro lado, dije que iba a ser largo y pido disculpas, considero que corresponde. Voy a remitirme a algo de ese proyecto, de cómo distintas agrupaciones, sean oficialismo u oposiciones, en este caso el Frente para la Victoria o el Frente Progresista, tenían posturas contradictorias de acuerdo a esa situación. Esto es algo que se leyó en su momento aquí, es viejo, del 29 de octubre de 2011, del semanario Pregón de la ciudad de San Lorenzo, en oportunidad de auspiciar la aplicación, o mejor dicho, la sanción por ordenanza en esa ciudad de la fórmula polinómica. Un concejal del oficialismo, del Frente Progresista, Eduardo Ross, manifestaba: el último aumento de tasa se dio hace más de 2 años, exactamente hace 27 meses. Sabemos que en este tiempo, a pesar del crecimiento productivo del país, la realidad dice que los precios y los costos varían constantemente por la inflación. En virtud de esto y bajo los costos operativos que tiene el municipio por prestar los servicios, si sacamos las cuentas, aunque pagaran el 100% de los sanlorencinos, no alcanzamos a cubrir el costo de una sola de estas prestaciones. Con este aumento estamos tratando de que esta brecha no se haga cada vez más grande, quedando un desfasaje que incidiría en el sueldo de los empleados municipales, en el pago de la RT, jubilaciones, etc. El Estado está tratando de cumplir con sus obligaciones impositivas con los ciudadanos y los trabajadores. El aumento que se da es casi de un 50%. La gente que vive en la zona centro está pagando una tasa de entre 30 y 35, y en los barrios entre 12 y 15 se aumentaría el 50% de acá a febrero, y la nueva modalidad, la fórmula polinómica, se va a empezar a aplicar desde febrero en adelante y tiene en cuenta los índices del INDEC, aunque sean engañosos, el precio del combustible, las paritarias municipales. De cada uno de estos índices, solo un porcentaje incide en la tasa. Esta modalidad se aplica en otros municipios como Funes y Roldán, donde tienen una muy buena aceptación de los ciudadanos. No es lo mismo aumentar cada 2 años la tasa, que la gente lo toma mal, que reflejar los costos operativos de los servicios de esta manera. Este sistema estará en permanente evaluación de parte del Consejo, y si así se considera que no sirve, se deroga. No existe el poder que algunos dicen, que se le delega al intendente para que aumente la tasa a su antojo. Esta fórmula nos pareció algo viable y posible de aplicar aquí en la ciudad. Me parecía, señora Presidente, que estaba leyendo algo del Frente para la Victoria. Pero a renglón seguido, ¿qué dice la nota? Por su parte, en el mismo periódico y en la misma página, se informa de la oposición al aumento de parte del señor defensor del pueblo de esta ciudad y entre otros nombrados de la agrupación kirchnerista del Frente para la Victoria, La Cámpora. Por otro lado, Sergio Dabove, quien tiene a su cargo la Defensoría del Pueblo en la ciudad, manifestó: estamos realmente indignados. Esta fórmula polinómica es inentendible. Es muy grave porque el Consejo pierde la potestad de decisión, queda silenciado, estamos involucionando. Nosotros estamos juntando firmas, queremos que el intendente reflexione y derogue esta ordenanza. Estamos juntando firmas por los barrios con el concejal Bassani. Hago un paréntesis, este es un correligionario que ahora creo que está con el PRO. La gente de La Cámpora con Alejandro Cabral y el doctor Bechara. Bueno, volviendo al tema, esto me parecía que era lo de ustedes, este argumento del Frente para la Victoria. En realidad,
volviendo a este tema, tenemos que decir, a su vez, 2 o 3 cuestiones más. Primero, ¿qué significa consentir? ¿Qué es lo que este cuerpo teóricamente tendría que hacer? Consentir significa permitir algo. O de lo contrario, tener la facultad para permitirlo. Entonces, el primer kit de esta cuestión es quién tiene la facultad para permitir o no. En segundo lugar, y haciendo casi una similitud con lo primero, ¿quién tiene en Roldán poder impositivo, institucionalmente hablando? A mi criterio es indudable que lo tiene el Consejo Municipal de la ciudad de Roldán y no la Intendencia. Ahora bien, nosotros vamos a suspender, o mejor dicho, ya suspendimos. Lo que ocurre que el veto implica que las 2 fases de cualquier normativa que están fuera de este recinto, que son la promulgación y la publicación, todavía no se han cumplido porque hay un veto. Ese veto ha generado para la norma o para la ordenanza una inestabilidad. Este cuerpo hoy, si no vuelve a comisión, como se pidió y se rechazó, si no vuelve a comisión, hoy este cuerpo va o bien a permitir que el veto quede ratificado y consolidado, o bien a ratificar la sanción anterior. Si nosotros ratificamos la sanción anterior, tenemos que pensar en varias cuestiones. Una de ellas es ¿qué significa suspender? Suspender significa, como dijimos el otro día, dejar algo en el aire. En este caso, el aumento de una fórmula que por años se viene estableciendo, bien o mal, en la localidad. Si, por ejemplo, un avión gasta 3 veces más el combustible que tiene que gastar y yo no efectúo, antes de que salga ese avión, las correcciones a las irregularidades del motor o del sistema que hacen por esa irregularidad que gaste 3 veces más, pero le cargo lo que considero que es correcto, que me dicen los libros incluso, o los estudios. El avión yo no lo puedo detener o suspender en el aire, porque se cae. Entonces, por un lado, nos encontramos con que, y es mi opinión, más allá de que sea o no la de ustedes, supongo que sí, la de su bloque, nos encontramos con que para el ingreso, como muchas otras cosas, como muchos otros impuestos que no son municipales, para el ingreso del roldanense medio, la tasa es cara, más allá de que se presten o no los servicios. La tasa, a mi criterio, es cara y nosotros tenemos una obligación de defender la cuestión del ingreso pecuniario de las personas. Sí. Ahora, nosotros también tenemos, por el otro lado, la obligación de defender el interés público, y uno de los elementos fundamentales de ese interés público es que el Estado no quede desfinanciado, sea decente o sea corrupto, y sobre todo un Estado municipal que a mi criterio se administra muy mal, pero que es cierto, bien o mal, y que a mi criterio lo hace electoralmente, pero es cierto, bien o mal, está de alguna forma haciéndose cargo, bien o mal, de obligaciones propias y obligaciones que no son naturales. Ahora bien, yo me pregunto si de golpe dejáramos de prestar, más allá, y reitero, de que se preste bien o mal, el municipio hablo, la administración, la recolección domiciliaria, el zanjeo, el bacheo, la limpieza de lo que fuere, reitero, se haga bien o mal, la atención social,
se haga bien o se haga electoralmente, etcétera.